Queridos amigos, como pueden ver, estoy aquí con mi carnal Jorge Cuevas. ¿Cómo estás, Jorgito? ¿Cómo te encuentro este día? ¿Qué onda, mi cuau? Bien, medio sacado de onda por el tema que me pediste. Dije, a ver si se encuentra lo que se espera. A ver si se encuentra. No, yo creo que sí. El pequeño contexto es que yo estoy compartiendo con las personas el tema de la respiración, el impacto que tiene. Pero en personas que han transformado su vida enormemente, pues esto de la respiración se vuelve tan significativo como, por ejemplo, la forma de alimentarse. Ahorita me metí a yo a internet, veía esta foto que más o menos es reciente y me acuerdo de cuando te conocí. Ahí está. Digo, más o menos así fue que conocí yo a Jorge y que pues yo creo que si pongo una foto de la época yo también andaba más inflamadón. Era otro momento de nuestras vidas, ¿no? Entonces a Así mí me es. tocó de conocerte, de ser ya un autor, de ser un speaker y todo, que de pronto yo sabía que te gustaba jugar fútbol, Ujú. soccer, sí, eso sí Sí, está. sí, toda la vida, desde los 4 años, 5, Pero sí. de pronto fue el rollo poco a poco que correr y que ir a Colomos y que estirarse y que no sé qué, pero ya pronto más en serio. No sé qué fue el click, no sé fue qué leíste, quién te indujo a ese vicio malvado. El, el, Pero, el maldito Dani. sí, nuestro amigo Dani Castañeda fue. Ajá, él me inscribió a un medio maratón y realmente, o sea, yo corría para competir mejor en el fútbol, pero cuando ya Ok, vi la sensación de competir, porque a mí sí me gusta competir, a mí no. la sensación de contra ti mismo, pues, o sea, no Sí, 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 al sí, nivel sí, de sí. los kenianos, ¿no? Pero sí de sacarte el mayor rendimiento, el himno nacional me hizo chillar ese día, corrí, terminé y dije, wow, pero evidentemente yo quería mejorar, pues, ¿no? O sea, terminé en 2:06, que aquí hoy para el tema de respiración te voy a hablar de tiempos, y estás hablando que es a nivel pues de lo que yo creía que podía correr, pensé que era muy media la parte y poco a poco me fui metiendo y me fui metiendo hasta que te podría decir hoy que correr es más importante que mi trabajo, cuando menos. Y que entraste entonces pensando en que eso te iba a beneficiar para el tema del fútbol y que Sí. yo sepa, ya no juegas fútbol o ya No, raramente. porque hubo un punto en que mi maestro me dijo que si yo quería realmente mejorar, debía dejar el fútbol. Bueno, pues son esos sacrificios que pocas personas comprenden el tamaño que tienen, Uh pero -huh. tú dijiste, ok, ya necesito pasar al siguiente nivel. Wherever It Takes, la rolita de Exacto. Imagine Dragons es la que me inspiraba y dije, lo que cueste, cabrón, venga. Ándale, y con eso me recuerdas, porque esa rola la mencionas varias veces en tu último libro. Yo tengo aquí el anterior. Además, en tu propio proceso como escritor, empezaste a inspirarte en la metáfora del maratón. Sacaste este y luego sacaste el de Maratones del Infierno. Tengo entendido que probablemente ahí viene la tercera parte, pero Ahí ya, o viene. sea, ya es tu vida, ¿no? O sea, ya eres mi cuate el maratonista. Pues sí me ha gustado mucho y fíjate que se ha ido mezclando. De hecho, ahorita voy a empezar a hacer algunas narraciones sobre los seriales en Guadalajara de carreras. O sea, ya empieza a convertirse en algo que es un hobby, es una pasión, pero de pronto pues hay esta conexión entre escribir y correr y creo que estoy encontrando mi estilo y hay gente que le ha gustado mucho. De hecho, ha sido padre ver a gente como tú que no corre y que le gusten los libros de maratón y creo, espero que no solo porque seas mi cuate y he tenido la fortuna pues que gente como Juan Luis Barrios, el mejor atleta mexicano en los últimos 20 años, me escribieron de, oye, mi esposa me regaló tu libro y me conecté, cabrón, me vi ahí, o sea, como que están esa parte porque creo que correr me conectó con una parte de mí que tenía un tanto no descubierta, cabrón. Y obviamente respirar es una parte importante, pero ahorita te cuento de qué va eso de respirar. Bueno, yo te puedo decir que cuando leí el primero de maratón, corrí, o sea, fui a correr, se me antojó correr. Cuando leí el infierno, también. De hecho, tú me acompañaste a una de 5 kilómetros, pero está ya. Ahora, necesitas escribir un chingo más de libros como para que ya se convierta en mí una costumbre. No, puta, pues Entonces, tendría que escribir uno diario, porque si a cada los, que un a libro los corres un 21 kilómetro, libros, ¿no? En vez de que en 21 días se hace un hábito, qué en mi caso, güey. a los 21 libros de Jorge ya voy a correr. Bueno, entonces, ya nomás para cerrar esa parte y que se entienda el valor que tú le das, entiendo que has estado practicando para ir a un maratón en particular, que es el de Boston. Explícame a mí, ignorante, ¿qué tiene de especial ese Bueno, maratón? mira, el primer maratón de la historia fue en 1896 en Atenas, Grecia. Fue dentro de una primera olimpiada de la época moderna, rescatada de todos los valores griegos por el varón de Coubertin, un varón francés, ¿no? Ahí fue la gente de Boston y a ellos se les ocurrió la idea de que todo mundo podía correr, ¿no? Entonces hacen en 1897 se da el primer maratón de Boston, que es el maratón para corredores mortales, para corredores pues que pagábamos por correr, etcétera, de la historia. Y como en los 70 había un chingo de gente, ya no cabían en el maratón, entonces ellos
dijeron, bueno, muchos maratones como Nueva York, como Londres, como Berlín, optaron porque hacen lotería, o sea, se inscriben muchos, pero si solo van a correr 100,000, por ejemplo, en Nueva York, no sé, por allá de andar la cantidad, pues se hace una lotería a ver quién puede correr. Pero Boston se fue por otro camino. Boston dijo, no, aquí van a correr los más rápidos. Entonces empezó a marcar tiempos para que la gente que corriera en esos tiempos pudiera correr en Boston, ¿no? Y esos tiempos se han ido modificando, haciéndose cada vez más exigentes. Cuando yo empecé a correr, mi primer maratón lo hice en 4 horas 20 minutos más o menos, y para yo poder calificar a Boston, pues necesitaba 3 horas 20. Entonces, estás hablando de algo descomunal, o sea, realmente era como decir, es una pendejada. El simbolismo del maratón de Boston es un unicornio, y el unicornio representa lo imposible también. Y yo me clavé 10 años en los que tuve que modificar toda mi estructura. Este 16 de octubre que pasó de 2022, califiqué a Boston con 3 horas 11, o sea, con 9 minutos de ventaja del tiempo que necesitaba. Y pues para mí yo sentí que me convertí en otra persona, güey. No, no tiene que ver con lo que vean los demás, solo tiene que ver con que te sientes otro y con que logras algo que hasta tú un día me dijiste, güey, ¿qué es lo más importante ahorita para ti en tu vida? Y yo te decía, calificar a Boston. Güey. Sí, ¿no? sí. Decías, yo no pensé mames, que güey. me ibas a responder una onda así, metafísica existencial, y me dijiste, pues eso es existencial, calificar a Boston. No, Entonces, de hecho, te voy a decir, nunca me he hecho un tatuaje en mi vida, güey, y ahorita estoy viendo porque me voy a hacer un tatuaje de un unicornio, güey, evidentemente. aquí mis hijas tienen muchas calcomanías por si te quieres inspirar en un unicornio muy poderoso. Oye, entonces, a ver, digamos, es un maratón que todavía es para personas interesadas y más o menos necesitas correr por lo menos en 3 horas y 20 para que puedas ser aceptado. Depende de tu edad, ¿no? Depende de tu edad. Ahorita en mi categoría es 3 horas y 20, con el tiempo 3 horas y 30. Y nada más por chismoso, los super ultramaratonistas, los más profesionales, ¿cuánto tiempo se tardan en correr la distancia? No, bueno, el récord del mundo es 2 horas. Hijo de la fregada. Ajá, el récord del mundo es 2 horas. Lo que pasa es que ahí está 42.195, es en 2 horas. El corredor no profesional, el promedio es de 4 horas. Pues ya decir que ya anda cerca de las 3 horas, está muy bien. De hecho, la siguiente meta que yo tengo es bajar de 3 horas. Sí, que ya esa es la meta que seguramente me tomará un par de años, pero en eso estoy ahorita. Ya. Bueno, entonces seguiremos tu carrera y primero, obviamente entrenas. Entonces el tema de hacer ejercicio para poder hacer eso es obvio, ¿no? Tienes que dedicarle tiempo. Obviamente cuidar lo que comes. Entonces comes con ciertas intenciones, estás revisando el efecto que tiene la comida en tu cuerpo, en tu composición, todo, porque además algo interesante, para ser un buen maratonista no debes de ser así un buff, ¿no? O sea, no debes tener unas piernotas. De hecho, en la mayoría de los deportes, el músculo es muy importante, también en correr, pero el peso no tanto. O sea, si tú eres futbolista, basquetbolista, o sea, lo que más mides es tu porcentaje de grasa músculo, y el músculo pues es potencia, etcétera. Pero en correr además debes estar ligero, porque se considera que 1 kilo de sobrepeso son 4 kilos para las rodillas en un maratón. Sí. Y es entonces, por lo prolongado. Es el peso. Estás desgastando. Entonces sí es. De hecho, yo de cuando. De cierta manera. Te hidratas, obviamente. Y cuidarás el sueño también. Te prehidratas, no solo el sueño, sino el descanso. O sea, es que hay entrenamiento y entrenamiento invisible. Entonces el descanso también es una parte muy importante, porque si tú no repones, si no te recuperas. De hecho, acabar un maratón, por ejemplo, se dice que es como enfermarte del riñón y del hígado durante una semana. O sea, el impacto es muy fuerte. Entonces tienes que tener un tema de recuperación, tienes que tener un tema de prehidratación. Yo antes corría con todo cargado de cositas de agua, etcétera, hasta que aprendí que tenía que estar prehidratado. Hoy en día puedo correr 24, 25 kilómetros sin tomar agua, pero porque estoy bien hidratado. O sea, decir, oye, no, es que tú no debes de sentir sed cuando corres si estás bien hidratado. Pero eso es como una perspectiva completamente distinta. Claro, en un maratón sí me hidrato, pero pues un maratón son 42 kilómetros, pero en un 5K, pues tú no has visto en las pistas de atletismo de una olimpiada que se paren por agua los que están corriendo. Claro, no. Va, y entonces, ahora sí, ¿cuál es el rol de la respiración? ¿Qué tiene que ver con esto? Y cómo tú también has ido modificando tu respiración. Cabronamente, te voy a decir como 3, 4 cosas a la respiración. Mira, el tema es que tú vas midiendo en tu reloj las pulsaciones que tienes por minuto, ¿no? Entonces, un tema es que es importante tu respiración en reposo. Generalmente un maratonista tiene respiraciones en reposo muy lentas, o sea, de abajo de los 50 palpitaciones por minuto. O sea, si tú andas aquí así normalmente, pues imagínate ya a la hora que estés corriendo. Claro. Pero a la hora que estás corriendo, sobre todo en un maratón, sucede algo. Tú vas respirando y en la medida que tus palpitaciones van subiendo, llega un punto en que cruzas una zona que es el umbral. Y cuando cruzas ese umbral, entonces tú empiezas a despedir más gases. No hablo de pedos, güey, sino hablo de gases que tienen que ver con el ácido
láctico, etcétera, y esos gases te van endureciendo los músculos. Entonces tú en un maratón lo que buscas es que tu respiración no se vuelva loca, sino lo más tarde posible. Entonces, a diferencia, por ejemplo, si hago un 5,000 o 5 kilómetros, digo, chingue a su madre, dale con todo. De todas formas, es muy importante la respiración, pero todavía más importante en el maratón, porque la respiración marca la diferencia en que si tú llegas al kilómetro 30 y tu respiración ya se alteró, estás con tendencia a calambres, a que tus músculos ya no respondan y a que esa agitación no te permita. O sea, el chiste no es acabar un maratón, sino acabarlo entero, y eso implica la respiración, de que todo lo medimos en pulsaciones por minuto, que es en movimiento y cuando no estás en movimiento, y esto permite incluso llevarle más oxígeno a los músculos. Cuando ya se acelera, ya esta descomposición, ya además entras en un tema que le llamamos anaeróbico, que técnicamente ya valiste madre, ¿no? Para decirlo en tus palabras. Sí, lo que iba yo a decir es que no por nada se usa este término bofearse, ¿no? Bofearse tiene que ver con la respiración y refiere cuando ya valiste gorro, porque entraste a ese modo en el que ya no empiezan a responder las cosas, y no es un tema de que tú seas más débil en ese momento o que no tengan los nutrientes en el cuerpo, es un tema de que ya el organismo se desarticuló de este ejercicio que estabas haciendo. Correcto. Siendo tan largo el esfuerzo que tienes que hacer, pues entonces mientras más tarde tu respiración fuera intensa, mejor, porque tienes menos probabilidad de fallar. Eso y ahí hay una estrategia en la carrera, pero creo que eso no es lo más importante para las personas que te escuchan, sino va a ser lo que haces antes, porque obviamente en la carrera lo que tienes que lograr es ir de menos a más. O sea, de hecho, los maratonistas precoces, pues arrancamos con todo, que a mí me pasaba eso, y estás fundido. Y el tema es cómo vas teniendo paciencia, aunque te sientas bien, porque es un tema de mucha estrategia, de mucha paciencia, de mucha cabeza, porque te preparaste muy bien, Cuau. Y además la semana del maratón se hace un tapering, que es bajas el ritmo, entonces traes mucha energía el día del maratón, porque si tú venías corriendo 120 kilómetros a la semana del maratón corres 30. Entonces traes pila de más, güey. O sea, ¿a quién madreas? Porque tú tienes una condición y un corazón, pero esa semana todo lo guardas para el domingo. Claro. Entonces, cuando arrancas la carrera te sientes Superman y te tienes que ir administrando, porque pase lo que pase, a los 20, 30 kilómetros esto se va a empezar a acelerar. Ahora, ¿qué cosas intervienen en la respiración? Una ya la dijimos, que es el peso. O sea, tú fíjate, si yo pesaba 85 kilos cuando empecé esto y ahorita estoy siempre abajo de los 70, entonces de entrada ya mis palpitaciones en reposo son diferentes. El peso en automático ya afecta. Esa es una. Ahora, técnicamente, si tú dices, oye, inhala, exhala, como si estuvieras... Eso en realidad nosotros no le metemos tanta importancia. Lo que haces es que cuando vas corriendo tratas de abrir el pecho, o sea, tu técnica es más normalmente a que se abre el pecho, no demasiado, pero no con la cabeza así, porque la cabeza va hacia adelante. O sea, vas ligeramente inclinado hacia adelante, pero con el pechito paloma, dice el profe, ¿no? Así. Okay. Tienes como que irle hallando, ¿no? Y la otra es que vas con boca pero y nariz sí abiertas. Respirar por la boca. No, por supuesto que no, por la boca y la nariz, por las dos. No, por las dos. O sea, inhalar y exhalar por la boca. ¿O te refieres que por las dos entra? Que entre aire por todos lados, sí, por la nariz y por la boca. De hecho, si te fijas, vas corriendo con la boca abierta y es de manera natural, entra todo el aire. Hay quien toma una, dos y inhalo, exhalo. Yo trato de llevar como que el aire, trato de visualizar que llegue a todos los músculos, etcétera, pero los corredores corremos con la boca abierta. A ver, déjame entonces, porque eso sí es, digamos que nos meten las clásicas broncas de que y el dolor de caballo, ¿no? Lo clásico de que cuando la gente respirábamos te daba, o el tema de que los filtros de la nariz y la temperatura. Entonces, a ver, quiero pensar que si hay algo en lo que tú te has de enfocar, por ejemplo, en que sean pausadas, que no sea acelerado el ritmo. En eso sí. Es que es lo que dijiste, que era contraintuitivo. O sea, tú vas en putiza, pero el corazón tranquilo. El cuerpo en putiza, el corazón tranquilo. Y en eso sí vas tratando de que el corazón no te acelere, pero es que no te alcanza por aquí, güey. O sea, que entre todo el aire, porque ya hay unos ritmos en que necesitas que entre todo, entra de manera natural. No voy pensando, respiro por la boca, por la nariz. No, simplemente vas abriendo. Abre y deja, el cuerpo sabe hacerlo solo. Okay. Entonces, lo único que necesito es concentrarme. Es que fíjate, es que hay dos paradojas ahí: cuerpo relajado y en putiza. Ajá, o sea, es soltando, entrando el aire, pero que siempre alcanza a entrar por la boca. Sí, es muy contraintuitivo si comparado con la... Mientras vas corriendo, ¿cuál sería un número de palpitaciones altas? O sea, ya es que depende de cada corredor. En el caso mío, ya estar pasando de las 160, 170 es alto, sobre todo para un maratón. A lo mejor en un 5000 he llegado a rozar las 205, me he pasado de 200, pero ahí llego y vomito. Claro. Literal, Si estuvieras en el maratón y ya te cachas arriba de las 160, ¿qué harías? O sea,
estrategia. En ese momento dices, necesito una estrategia. Ya valió madre. Ya Voy a lo que decir, sabías. no, es que si a ti se te acelera, ya es muy difícil regresar. Okay. O sea, el tema, lo que tienes que trabajar es en que nunca se acelere o que se tarde lo más posible. Sin embargo, pues lo que haría es tratar de mantener la respiración, conservar bien la técnica y el ritmo controlado. No puedo irme despacio porque entonces ya no voy a la meta que tengo, pero es el ritmo controlarlo un poquito más, ¿no? Sin embargo, antes que controlado, a mí lo que me gusta es decir, voy suelto, voy alegre, voy sonriendo. Algo que en este último maratón apliqué es que vi una vez en entrevista con el mejor maratonista de todos los tiempos, el Kipchoge, que decía, cuando te duela algo, sonríe, ¿no? Entonces vas sonriendo. Entonces me decía una compañera, mi hija le escribió, ¿cómo va tu papá? Entonces le dice mi compañera, lo veo muy bien, va en el kilómetro 30 y va sonriendo. Entonces Sofi dijo, qué chido, y le platicó a Jazz, a mi esposa, ¿no? Y le dice, no, es que vio la entrevista de Kipchoge, le ha de ir doliendo todo al Algo cabrón, le ha ¿no? de doler horroroso y por eso viene con el sonrisa. Pero lo que pasa es que ahí lo que dice Kipchoge es que hay una conexión con las neuronas de sonreír y que hace o sea, tú, aunque te esté doliendo, sonríele, cabrón, porque, y en ese momento sí me está doliendo el tendón de Aquiles. Respirar es ayudar a que llegue oxígeno al tendón de Aquiles. Y como para pensar como una persona como yo, que no estoy pensando en correr maratones, aprovecho tu experiencia. ¿Qué te ha enseñado a ti esa experiencia de decir, tengo que ir en friega, pero tranquilo? ¿Cómo lo traducirías a la vida cotidiana? ¿Y cómo ha modificado esto tu respiración en la vida cotidiana? Es que, ¿te acuerdas cuando veías al Yoda en Star Wars, etcétera? Como de esas indicaciones contradictorias de maestro Zen. O sea, es que para mí es en chinga, pero relajado. O sea, para mí eso es lo que tienes que pensar es, oye, ahorita hay tiempos de incertidumbre, esto sí, güey, trabajar en chinga, pero relajado. O sea, es la mente atenta en el presente, es una putiza, pero yo lo veo relajado. Para mí es una filosofía de vida. O sea, a mí me gusta ser muy competitivo en lo que hago, pero el estrés está prohibido. O sea, de hecho, los mejores corredores no se estresan. Eso. Entonces, sometes tu cuerpo a un estrés, pero mentalmente es disfrutar y no estresarte y decir, bueno, pues si desde que nos parieron hay dolor, ¿cuál es el pedo de vivir estos grandes momentos con dolor? Sin embargo, te quiero decir que nada más sí me gustaría, Cuau, decirte los tips para que mejoren la respiración, porque te decía que lo menos importante es la técnica. Ajá. O sea, dije uno, que es el peso. El dos es las series. O sea, es llevar a tu cuerpo al peor nivel de respiración. Las series se hacen en una pista de atletismo, por un decirte 400 metros, que es una vuelta, tú calientas, pero entonces tú cuando vas a 400 metros, los haces a 200 palpitaciones por minuto. Ahí sí. Claro. Y luego descansas 200 metros. Otra vez 400, descansas 200 metros. Entonces llevas a tu corazón a lo bajas, más o menos, para que te des una idea, haces 16, 18, 20 repeticiones, o sea, 20 veces eso en un entrenamiento. Terminas, yo a veces que termino de hacer pista, llego a la casa y lo único que quiero es dormirme, estoy en una entrevista, algo, y me estoy durmiendo. Hoy es el caso, pero hoy vengo más tranquilo porque hoy fueron 200. Y lo que pasa es que llevaste a tu corazón al extremo, tu respiración al extremo. Y luego, por un decirte, si corriste, en mi caso, a 3:35 por kilómetro la serie, luego cuando tú corres normal, corres a 4 o 5. Entonces te sientes muy holgado. Entonces tu respiración en automático cambió. Entonces lo que haces es llevar a tu corazón a un extremo, pum, 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 pum. No sé si recomendarlo, la verdad no sé si sea lo adecuado, pero lo que tienes que hacer es que hay alguien que hace farlek, o sea, no tan sistemático, pero dice, putiza abajo, putiza abajo, putiza abajo. Y eso es lo que hace es enseñarle a tu corazón, porque el gran aprendizaje no son los 400 metros en chinga, sino los 200 que tiene para recuperarse. O sea, en 200 metros tú tienes que estar otra vez latiendo tranquilo. Yo no reviso en ese momento los latidos, yo ya luego veo el estadístico en la casa y dije, ¿qué tanto lo logré? Porque en esos momentos lo único que siento es que me voy a morir y es una cosa riquísima porque de verdad, o sea, es una sensación de que dices, ¿quieres parar? Y dices, no, güey, aunque quieras parar, sigues y luego ya viene el descanso y es una sensación ultra difícil de explicar, pero que te mejora la respiración de manera cabrona. El tercer tip es la montaña. O sea, cuando tú vas a la altura, de hecho, grandes maratonistas, pues de la historia, grandes maratonistas mexicanos han entrenado en Toluca, en el estado de Hidalgo, etcétera, porque cuando vas a la altura y luego regresas a Guadalajara o vas al nivel del mar, entonces tú ves que tu corazón va mucho más tranquilo. Entonces es curioso, pero esta putiza que te pones en el entrenamiento, en tu día a día, pues no te cuesta trabajo nada. O sea, sube una pinche escalera, todo eso te parece que no tiene chiste. Sí, cosa de nada, ahí estás subiendo el cerro, ¿no? Ahí es en el estado de Hidalgo, y ahí me tocó ir con un gran amigo en
el estado de Hidalgo, y esa pendiente tiene como 40% de pendiente y estábamos haciendo series de subida y ahí son casi 4,000 metros. Entonces tú vas a casi 4,000 metros, regresas y dices, güey, traigo 2 corazones, 5 pulmones. Lo que te estoy tomando es, el cuerpo sabe respirar según la circunstancia en la que está. Lo que sí haces es irle dando experiencias, ampliándolo, que conozca, ¿no? Que conozca lo que es un esfuerzo muy intenso, que conozca lo que es la verdadera relajación. Y entonces lo que haces es como enseñarlo a que tenga un menú más amplio y permitirle que busque sus caminos. Porque me puedo imaginar un poco esto que estás diciendo como en, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy en un tema de trabajo y hay un proyecto difícil, retador, me voy a permitir el sprint, pero también sé cuando ya se acabó la hora del trabajo y me voy a mi casa y disfruto a mi familia y ya no, eso sería como darme chance de, órale, voy con todo a tratar de resolver esto que el cliente nos pidió, el bomberazo, no sé qué, pero se acaba y empezar a entrenarme psicológicamente a eso, es una manera de entender esto que tú nos estás explicando de cómo es que personas, tal cual, ¿no? Y ahí hay un dato muy importante, no hay entrenamientos en el mundo en el que tú entrenes más de 3 veces a la semana en alta intensidad. Claro. O sea, los demás son entrenamientos para asimilar. O sea, tú luego vas y corres 15 kilómetros y esos 15 kilómetros son para asimilar el otro entrenamiento. Si tú quisieras hacer esto de la pista que te platiqué o hacer series en subidas todos los días, no duras 2 semanas sin lesionarte, seas quien seas. Claro. O sea, eso es. Entonces, ¿qué pasa con la gente que está haciendo series en su trabajo todos los días? Ajá. Lunes, martes, miércoles, pues es un burnout garantizado. El mismo burnout que te da corriendo. O sea, una de las cosas que más sucede en los corredores es que nos sobreentrenamos y no podemos tener el mejor desempeño. Claro. Entonces, sí, esa administración del esfuerzo es bien importante. Educas a tu corazón, pero luego entonces te das cuenta que tu corazón se volvió un corazón más tranquilo. El corazón de atleta, ya sea de corredor o de nadador o de ciclista, pues es un corazón que en estado de reposo la vida es más sabrosa. Me encantó. Bueno, pues ya no sé si fue una charla alrededor de la respiración. Creo que se volvió más como una charla con Yoda corriendo. Me quedo no solo con todas las metáforas, sino con entender que efectivamente la respiración es uno de los pilares, ¿no? Así como descansar, así como alimentarse, así como entrenar, pues la respiración va a ser una de las claves. Y vamos a pensar que quienes nos están viendo el día de hoy se lleven esa idea. ¿Cómo afecta tu respiración a tu vida cotidiana, a lo que sea que a ti te apasione y a las cosas que normalmente te abruman? Observa cómo participas tú desde tu forma de respirar. Jorgito, muchísimas gracias por esta lección. Chido, licuado. Muchas gracias, Tigre. Cuídense.